Muchas gracias, buenos días, gracias a todos por su presencia y un especial agradecimiento, por supuesto, a nuestro anfitrión y amigo, el doctor Goulet, el Procurador General de la provincia de Mendoza, de tan linda provincia, por cierto. Fuimos convocados para hablar sobre investigaciones penales complejas, los elementos de prueba para llegar a estas investigaciones penales complejas y sus resultados. Y en consecuencia nosotros optamos por elegir un caso para mostrarles, un caso sucedido en nuestra provincia hace muy poco tiempo, que es un triple crimen, porque nos parece que nuclea todos estos elementos de los cuales nos interesa hablar. Yo, para no irme demasiado por las ramas, había preparado un pequeño resumen introductorio para darle pie a la doctora Andrea Vázquez, que es quien me acompaña y que pueda explicarles el caso del cual se trata. Pero la verdad que luego de escuchar ayer el acto de apertura, rebobino y doy de vuelta, y me parece importante dejar sentado algunos conceptos que se virtieron ayer en el acto de apertura, que dicho sea de paso, excedió con creces lo que habitualmente suele ser un acto de apertura. Fue mucho más allá de los saludos protocolares y se dieron una serie de definiciones que me parece importante resaltarlas porque tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar hoy. Se dijo, por ejemplo, en el acto de apertura ayer, en palabras del ministro Germán Garabano, del doctor y nuestro presidente del Consejo Federal, Mario Bongianino, de nuestro presidente del Consejo de Política Criminal, el doctor Pablo López Viñals, el procurador de Salta, y también de nuestro anfitrión, el doctor Goulet, se dieron varias definiciones y se dijeron varias cosas, tales como que el nuevo proceso estaba reclamando eficacia y rapidez. Se habló de los roles que tiene cada uno de quienes formamos parte del sistema penal dentro de este nuevo proceso. Se habló de que no toda conflictividad puede ser perseguida. Se habló también de las salidas alternativas, se habló de los presupuestos y se habló también de la gestión de los recursos. Y todo esto tiene que ver con lo que voy a intentar plasmar ahora como algunas ideas, y para darle pie acá a la doctora Vázquez que pueda explicarles el caso que nos ocupa. Como primera definición, sabemos que hay un lógico reclamo de nuestra sociedad que nos está pidiendo a gritos, y con razón por cierto, que tengamos una justicia mucho más transparente, mucho más rápida, mucho más previsible, que atienda en tiempo y forma la conflictividad a la cual es llamada a solucionar, que respete los derechos de las partes, sobre todo de las víctimas, y para esto se nos ha dotado de medios procesales mucho más modernos, como son, por ejemplo, un código adversarial. Los cambios, entonces, operados en los sistemas procesales de nuestro país, en la mayoría de las provincias hoy en día, ya hay 12, si no me equivoco, que tienen a pleno el sistema acusatorio. Hay otras tantas que tienen el proyecto y que inclusive ya ha sido aprobado por sus respectivas legislaturas y está próximo a entrar en vigencia. Y hay otras provincias, como el caso de San Juan, por ejemplo, que partió, además de que tiene un proyecto de código acusatorio en su legislatura, partió con una ley de enjuiciamiento rápido, de flagrancia, que obviamente está nutrida de todos los principios del sistema acusatorio y que está funcionando excelentemente bien. Entonces, como primera conclusión, tenemos que decir que estas nuevas herramientas procesales de los cuales se están dotando en los distintos estamentos políticos de cada provincia, a quienes tenemos luego que practicarlas, me refiero a los sistemas acusatorios, no solamente implican un cambio de roles de cada uno de los operadores del sistema. No se trata de cambiar el ropaje y que el fiscal haga lo mismo que hace años atrás hacía el juez de instrucción en un sistema inquisitivo o inclusive en un sistema mixto en la primera etapa de investigación. Se cambia también
el paradigma a la hora de investigar y el modo de investigar. Digamos, la importancia de la pesquisa policial ya no es determinante como lo era en sistemas anteriores. No estoy diciendo que no sea importante, porque yo puedo obtener una prueba genética, por ejemplo, una prueba científica, pero si no tengo la persona con quien cotejarla, o no tengo un banco de datos nacional que me permita meterlo y saber de quién se trata ese perfil genético, obviamente voy a necesitar de la pesquisa policial para dar con el sospechoso y poder hacer el cotejo. O sea, no estoy diciendo que la pesquisa policial no sea importante, estoy diciendo sí que no tiene el valor determinante que tenía años anteriores. Y estoy diciendo sí que ahora las evidencias hay que llevarlas al debate, confrontarlas en el debate y luego de confrontadas y de que pasen la contraexamen de la defensa se convertirán en prueba con el valor necesario para que el juez pueda dictar una justa condena. Digo entonces que en este cambio de roles, obviamente el fiscal pasó de ser de sistemas anteriores a muchas veces un mero controlador de la legalidad, pasó a convertirse en un actor social que tiene tantas misiones y funciones dentro de la sala de debates como fuera de la sala de debates. El fiscal ahora asume un rol absolutamente proactivo y además también asume el Ministerio Público Fiscal en estos sistemas adversariales la función primordial de poder seleccionar cuál es la respuesta adecuada para darle a la persona que viene y trae un conflicto. Suele decirse, precisamente por esto de la posibilidad de seleccionar cuál es la respuesta adecuada, suele decirse que los sistemas adversariales son un sistema multipuertas o de multisoluciones. Cuando uno ve cuál era el paradigma o la forma de resolver en un sistema inquisitivo, por ejemplo, siempre había una sola puerta de salida, que era o la condena del sujeto o la absolución del sujeto, sea por las razones que sea, muchas veces por prescripción, pero era una sola puerta de salida. El sistema adversarial lo que permite es una multiplicidad de soluciones, y ahí entramos a lo que se conocen como la solución alternativa de los conflictos, que le posibilita al fiscal, en primer lugar, poder seleccionar la respuesta adecuada según y conforme el conflicto de que se trate. Eso como primera medida. Y como segunda medida, posibilita enfocar los esfuerzos en aquellos casos que son, por su gravedad, por su connotación social o por lo que fuere, son los que tienen que llegar a juicio. Y acá vamos entonces al otro tema que me pareció interesante que mencionaran ayer y que es un tema que no podemos soslayar de ninguna manera. Se habló del presupuesto. Y yo lo que digo entonces es que precisamente este sistema multipuertas, digamos, que le permite al fiscal hacer una evaluación correcta y ver cuál es el camino adecuado para tratar de recomponer la paz social, que en definitiva es aquello que nos está reclamando la sociedad y es aquello además lo que nos reclaman los códigos adversariales, recomponer la paz social rota por el delito. Entonces, al fiscal no solamente le permite hacer esta selección de cuál es el mejor camino para recomponer la paz social, sino que permite también poder seleccionar cuáles son los casos que por su gravedad van a ser llevados a juicio. ¿Y por qué tiene que ver con el presupuesto? Porque obviamente los presupuestos son escasos, son flacos, seguramente en todas las jurisdicciones, en la nuestra ni les cuento. Entonces hay que partir de dos premisas que me parece y dos verdades que son absolutamente irrefutables. La primera es que sin dinero no se puede investigar. Siempre vamos a tener que necesitar dinero para poder hacer una investigación. Por más sencilla que sea, lleva un costo. Si yo tengo que buscar muletos para llevarlos a una rueda de reconocimiento junto con la persona imputada, les voy a tener que pagar un viático. Desde ahí hasta las pericias más sofisticadas que a ustedes se les ocurra, el traslado de las víctimas, etcétera, etcétera, todo lleva dinero.
En momentos de vacas flacas y en momentos de presupuestos escasos, obviamente hay que seleccionar cuáles son los casos que se pueden investigar, porque es tan cierto que no se puede investigar sin dinero como que no se puede dar solución, como decían los colegas que hicieron ayer a la apertura, no se puede dar solución penal a todos los casos que ingresan al Ministerio Público Fiscal. Esto es una utopía. Entonces el secreto está en seleccionar cuáles son los que tienen que llegar necesariamente a juicio y volcar en esos casos, obviamente, hacer una redistribución de los escasos recursos con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal para poner, como dijéramos, toda la carne en la parrilla en aquellos casos que necesariamente tienen que llegar a juicio, por la gravedad, por la conflictividad que generan, por el impacto social que causó el delito, por lo que fuere. Esta redistribución de los recursos es una responsabilidad que tenemos todos los procuradores del país. Nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad para readecuar y rendir cuentas de los dineros públicos, porque en definitiva de eso se trata, de dineros públicos que tenemos que saber en dónde ponerlos y en dónde volcarlos. ¿Cómo hicimos entonces en nuestra provincia, que desde el año 2006 cuenta con un sistema adversarial que ya ha sido reformado en algunas oportunidades? Nosotros lo que hicimos en nuestra provincia es, a través de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, crear un grupo multidisciplinario que nosotros le llamamos ETI, Equipo de Trabajo Interdisciplinario, o ETM, perdón, y que está integrado por distintos profesionales de distintas disciplinas, de distintas áreas, que dependen directamente de la Procuración General, o sea, nosotros lo tenemos plasmado normativamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y que está integrado, forman parte de estos equipos multidisciplinarios los laboratorios regionales forenses, que de tanto se habló ayer también en la apertura, y que son siempre, no nos cansamos de decir, uno de los principales adelantos, si se quiere, o más importante en los últimos 50, 60 años de la justicia nacional. Poder contar los ministerios públicos fiscal con laboratorios de investigación forense, con la más moderna tecnología. Entonces estos laboratorios de investigación forense, que en nuestro caso está en Comodoro Rivadavia, forman parte de este equipo técnico multidisciplinario que tiene también su sede en la ciudad de Rawson y que está conformado por distintos profesionales en distintas áreas. Así están coordinados por un abogado, hay contadores encargados de todo lo que tiene que ver con los delitos económicos, estafas, defraudaciones, delitos contra la administración pública, etcétera. Tenemos, por ejemplo, psicólogos forenses y criminólogos que hacen todo lo que tiene que ver con el perfil psicológico, hacen todo lo que tiene que ver con la autopsia psicológica, hacen el análisis del testimonio, en fin, nos brindan una información muy valiosa para el fiscal, para su investigación. Tenemos, por supuesto, en el laboratorio anatomopatólogos, genetistas, bioquímicos, en fin, los profesionales encargados de llevar adelante las experticias que se envían al laboratorio. Tenemos técnicos informáticos que se encargan de hacer la evaluación y el análisis de todas las comunicaciones, de los celulares, las computadoras, etc. Y bueno, no sé si me estaré olvidando de algún otro profesional, pero lo que quiero graficarle y significarles con esto es que con este equipo nosotros tenemos bastante cubierto, digamos, todos los aspectos técnicos profesionales de las distintas disciplinas y que son tan importantes a la hora de una investigación penal. Funcionan del siguiente modo: cuando hay un caso grave o cuando a criterio del fiscal, que es el director del proceso,
son requeridos para que se constituyan en el lugar o bien para recibir determinada evidencia y poder analizar, o se trasladan al lugar donde tengan que trasladarse o reciben la evidencia para poder hacer la experticia. Y lo que nos permite esto precisamente es hacer un trabajo, el llamado del equipo multidisciplinario lo que hace es, nos da un trabajo metódico, especializado, analítico, que nos permite hacer una relación causal del hecho que estamos investigando y que cobra una vital importancia a la hora de que el fiscal pueda llevar adelante su caso y formar su teoría del caso. Todos estos elementos, todas estas herramientas que yo he pretendido hacerle una brevísima introducción, es lo que hemos utilizado en el caso que ahora les vamos a comentar, que está caratulado, como dice en la pantalla, legajo número 7480, Ministerio Público Fiscal sobre investigación triple crimen. No les voy a contar el final de la película, si no se me va a enojar, pero simplemente les doy unas breves referencias. Nosotros lo conocemos como el caso La Monega, porque es la persona que resultó... que resultó imputada. Y es un caso que, como dice la carátula, tiene que ver con un triple crimen sucedido, y esto también es importante que lo tengan en cuenta, la franja temporal, porque tiene que ver con un sistema adversarial, tiene que ver con los plazos y tiene que ver con esa exigencia que, como decía al principio, nos hace la sociedad de tener una justicia que no sea solo transparente, democrática y demás, sino que juzgue en tiempo y forma. No nos sirve de nada llegar a una sentencia 5, 10, 15 años más tarde, como suele suceder. El caso que vamos a mencionarles, este triple homicidio, sucedió en la ciudad de Sarmiento. Es una localidad del sur de la provincia del Chubut que tiene aproximadamente 20.000 habitantes. Si bien es una jurisdicción complicada porque es extremadamente extensa, y lo sabe perfectamente bien la doctora acá como jefa de esa jurisdicción que es muy extensa, hay que trasladarse a veces muchísimos kilómetros de un lugar a otro, pero la ciudad de Sarmiento, donde sucedió el caso, debe tener aproximadamente 20.000 habitantes, está en el sur de nuestra provincia, y para que ustedes más o menos se ubiquen, está aproximadamente a 550 kilómetros de Rawson, que es la capital de la provincia. El hecho sucedió en noviembre del año 2014. Y en diciembre del año 2016, o sea, exactamente 2 años más tarde, se hizo toda la investigación, se logró sentencia de primera instancia, se logró sentencia de segunda instancia y se logró sentencia confirmatoria del Superior Tribunal de Justicia. O sea que en el plazo de 2 años se terminó absolutamente todo el proceso, sin ninguna posibilidad de recurso ulterior. Este es el caso que le vamos a comentar, porque como les decía, se conjugan, a mi criterio en este caso, 2 cuestiones que son vitales. La primera, que tiene que ver con de qué modo se distribuyen los recursos técnicos y humanos y económicos para poder investigar delitos complejos. La segunda, de qué modo se cambia el paradigma de investigar, la forma de investigar un delito penal. Y la tercera, por supuesto, que se conjuga con la experticia, con la voluntad, con el tesón que le puso una de nuestras mejores fiscales de la provincia del Chubut, como es la doctora Andrea Vázquez. Así que, Andrea, te dejo en la explicación del caso. Estaba que cometía un asesinato, si seguía hablando del caso. A mí me gusta hablar parada, así que yo me voy a levantar. Bueno, como les decía el doctor Miquel Arenas, yo voy a hablar de los resultados, en realidad de lo que es una investigación compleja.
¿Se escucha? Ah, bueno. Adelantó el hecho que ocurrió en la localidad de Sarmiento, aproximadamente 2.000 kilómetros de donde estamos hoy, acá en Mendoza. En la circunscripción que queda más al sur de la provincia, que es la circunscripción de Sarmiento, en el cual yo soy fiscal jefe, y que tenemos el límite incluso con Santa Cruz y con Chile. El hecho que ocurrió el día 23 de noviembre del año 2014 fue la muerte de 3 personas, de una mamá con sus 2 hijos, que se encontraban en su casa. Había ocurrido en la calle Sarmiento, 445 de la localidad de Sarmiento, de la cabecera. ¿Y cómo fue que nosotros tomamos conocimiento de este hecho? Claudio Lamonega era pareja de Marisa Santos. Habían sido pareja durante 8 años, después se separaron durante 2 años y en ese momento estaban en pareja pero no convivían. Se acercó a la comisaría del local, tenemos una sola comisaría, así que se acercó y manifestó que estaba preocupado porque su señora, su pareja, no sabía nada de ella desde el día viernes, que era 21 de noviembre, y que estaba preocupado. Entonces, personal policial lo acompaña el día lunes 24, justo era un feriado, 24 de noviembre del 2014. Y llegan al domicilio y ven esta situación. Las persianas cerradas, no había ningún tipo de forzamiento, las rejas estaban normales, la puerta también. Lo único distinto era que faltaba la camioneta Kangoo de la víctima. Después no había ningún signo de violencia que haga suponer que había ocurrido algún hecho dentro de ese domicilio. En ese momento Lamonega lo que hace es palanquear la puerta para ingresar al domicilio, estando los policías ahí. Ingresa un policía primero, acompañado de Lamonega y de otro personal policial. El primer policía llega hasta el primer dormitorio de la casa y encuentra un cuerpo. ¿Qué hace? Sale, saca a las 2 personas que venían con él y lo que hizo fue cerrar y preservar el lugar. Nosotros tenemos un protocolo en cuanto a la forma de preservación del hecho desde el Ministerio Público Fiscal. Y se preservó el lugar y ahí nos dan conocimiento a la Fiscalía y ahí a lo que es criminalística. Cuando se entró al domicilio, esta es la parte de la cocina, se ve todo ordenado, limpio. En mis 22 años que llevo en la parte penal, parezco, no soy grande, soy joven, empecé muy chica a trabajar, por eso llevo tantos años en la justicia penal, pero nunca había visto una escena tan limpia. Fíjense, yo entré ahí después que había hecho su trabajo criminalística y me quería morir, porque estaba, o sea, uno se imagina un triple crimen, 3 muertos, no sé, sangre por todos lados, desorden, y era así. Lo único que llamó la atención fueron los 4 platos que se encontraban en la pileta. Había 4 platos que estaban lavados con 4 cubiertos y 4 vasos. O sea que alguien había estado comiendo ahí. Pero tampoco sabíamos cuándo, porque la única data que teníamos era que el día viernes, desde el día viernes no se sabía de ello. Esto ya era el lunes. Ese es el pasillo distribuidor. Creo que está más ordenado que mi casa. Lo que se hizo fue una inspección del lugar, una planimetría, y se encontraron 3 cuerpos, cada cual en su dormitorio, en su cama, en posición de dormido. El único que estaba caído hacia un costado era el nene, Lucas, que fue lo único extraño. Después el resto estaba en su cama. Se levantaron rastros, del lugar solamente se levantaron 2 plomos, no había vainas, no había nada, como para después poder hacer pericia. La primer víctima fue Ana Victoria Ramis Santos, tenía 16 años, recibió 2 disparos, todos en la zona de la cabeza, uno cerca de la oreja y el otro a la altura del ojo. En el dormitorio de ella, así fue que se encontró,
en el dormitorio de ella, aparte de estos 2 disparos, se encontró un tercer disparo que había dado en la almohada y que había golpeado o había rebotado en la pared, que es el disparo que se ve. Ese es uno de los plomos que se encontró. De todas las víctimas, lo que se hizo fue hisopar lo que es las uñas y las manos para una posterior pericia de ADN. La segunda víctima es la mamá, que era Marisa Santos, tenía 48 años, y ella recibió un solo disparo también en la zona de la nuca, cerca del oído. El dormitorio también se encontraba ordenado, no había rastros de ningún tipo de violencia. Así fue que se encontró, y ahí era el disparo que tenía cerca de la oreja. Y la tercera víctima fue Lucas Julián Rami Santos, hijo de Marisa. Tenía también 2 disparos, al igual que la hermana. Los 2 niños tuvieron 2 disparos cada uno, mientras que Marisa uno solo. Uno también en la zona frontoparietal y el otro en la zona del ojo. Con él se pudo establecer, él fue el único que no estaba en la cama y que estaba caído y envuelto en las sábanas y frazadas y acolchados. Con él se pudo establecer que el autor había tenido una mayor acción cuando le disparó. ¿Y por qué decimos esto? Porque se hizo una lectura de la sangre que había quedado marcada en la pared. Habían salpicaduras en la pared que el licenciado en criminalística lo advierte, y entonces después con la mecánica del hecho se pudo establecer que el segundo disparo a él se lo hace sentado el autor y después lo empuja hacia atrás y ahí es cuando cae. Por eso esas salpicaduras que se veían en el respaldar de la cama. Se realizaron la pericia balística de los plomos, de los 2 plomos que se encontraron en la casa y de los plomos que se le extrajeron a los cuerpos, y se pudo establecer que pertenecían a un arma calibre 22 y que eran una misma arma. ¿Esto qué nos trajo a nosotros? A descartar que haya sido un asesinato simultáneo, porque al ser el mismo arma no podía ser al mismo tiempo. Y también lo que se descartó con la pericia toxicológica que se hizo fue de que no estaban adormecidos ni estaban drogados o intoxicados con monóxido de carbono, porque la pericia toxicológica había dado negativo. Fue un tema acá la data de la muerte. ¿Por qué? Porque por el testimonio o por los dichos era desde el día viernes que había desaparecido y estábamos en el día lunes. La autopsia se hace el día martes 25 de noviembre. Nosotros en Sarmiento, en la circunscripción, no tenemos médico forense, así que cada vez que pasa algún hecho que necesita hacer autopsia, se tiene que trasladar el cuerpo hasta Comodoro Rivadavia, que son 150 kilómetros. Así que los cuerpos habían sido trasladados hasta Comodoro Rivadavia y la autopsia se hizo recién el martes a la mañana empezaron. Y nos dio una data de muerte, con relación a la mamá, nos daba una data de muerte de 2 a 4 días, que nos llevaba a nosotros, desde el momento de la autopsia, que nos llevaba al viernes a la mañana hasta el domingo a la mañana. Y con relación a los chicos nos daba entre 36 y 72 horas, que nos llevaba al sábado a la mañana hasta el domingo por la noche. O sea, era bastante el margen que teníamos para establecer la data. Igual se pudo circunscribir a que los hechos ocurrieron el domingo 23 de noviembre entre las 3:25 de la mañana y las 8 de la mañana. Y esto se hizo a través de toda la interacción que tuvieron las víctimas, tanto físicamente como telefónicamente. Entonces pudimos reconstruir y poder establecer esa como data de muerte o el momento en que habían ocurrido el hecho. En un primer momento, Claudio Lamonega fue aprehendido. Nosotros tenemos un sistema acusatorio desde el año 2006 en la provincia
y como máximo a las 48 horas de detenida una persona hay que hacerle el control de detención y la formalización, la apertura de investigación. En ese momento no teníamos nada para hacer una apertura de investigación para Claudio Lamonega, por lo cual él quedó en libertad en ese momento. Pero sí, con autorización judicial, lo que se hizo fue, se le hisoparon las manos, se sacó muestra para un dermonitrotest, que después, o sea, una vez finalizada la investigación, no tuvo sentido y ni lo aporté como una evidencia, porque como había sido recién el lunes que se le había sacado la muestra, iba a dar negativo. Este hecho había sido el domingo. Y también se hicieron allanamientos y se secuestró la ropa de vestir. Como les dije, en realidad, vuelvo hacia atrás. Yo creo que cuando Claudio Lamonega va a la comisaría, y lo afirmo, en realidad lo que quiso fue blanquear el ingreso al domicilio y no ser él solo el que ingresara y avisar a la policía que se había encontrado con esa escena. Porque de la investigación surgió que él tenía llave de la casa. Entonces, mal podría haber abierto él con su llave y no ir con la policía. E incluso había intentado que fuera una hermana de Marisa, había ido hasta la casa para que ella se acercara a ver qué pasaba y la hermana no le dio importancia. La necesidad era de entrar con alguien o que fuera otro el que encontrara esta situación. Lo que faltaba era la camioneta, la Kangoo. Esa misma tarde en que se hallan los cuerpos, se encuentra la camioneta Kangoo aproximadamente a 5 cuadras de donde había ocurrido el hecho. Se encontró estacionada en esa calle, que es una calle que no tiene casi tránsito, menos un día domingo y un lunes menos. En un pueblo de 20.000 habitantes, un lunes feriado, en una cuadra donde hay una escuela, hay negocios y solo hay 2 casas de familia. O sea, fue el lugar perfecto, creyó el autor, para dejar la camioneta. Sobre la camioneta se hizo todo lo que es hisopado, ya sea en las aberturas, en la palanca de cambio, en los pedales. Y también se tomaron muestras de la alfombra. Dio positivo, o sea, dio ADN de Lucas, de Marisa y de Claudio Lamonega. Y dio en los pedales y una muestra que se había tomado en el piso. A los pedales se le aplicó Blue Star y dio positivo de los 3 pedales, en 2 pedales dio positivo de que había hemoglobina. Las cámaras, importante. Nosotros no tenemos cámaras del municipio ni del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos son cámaras particulares. Entonces, sectorizando donde había sido el homicidio, que es el círculo verde que está hacia la derecha, y donde había sido encontrada la camioneta, que es el dibujito azul, la marquita azul, y en el otro círculo verde es donde vivía el imputado. Entonces, sectorizando esa zona, lo que se hizo fue un relevamiento de todas las cámaras de particulares que hubiese en esa zona. Y se pudieron obtener bastantes cámaras y se pudo establecer que la camioneta Kangoo, el domingo a las 9:50 aproximadamente, pasó por una de las calles del centro, ahí se la ve, incluso ahí se la ve cuando estaciona la camioneta, en el video se ve mejor que en las fotos, y baja Claudio Lamonega de la camioneta Kangoo, ahí lo vemos con unas zapatillas azules que en el allanamiento fueron secuestradas, estaban lavadas, colgadas en el patio, se secuestraron y para hacer ADN en el laboratorio regional y dio negativo, no había ni ADN del propio imputado de lo bien que estaban lavadas. Pero bueno, eso fue el domingo a las 10 de la mañana. Ahí se lo ve cuando entra el cajero y después cuando sale. Incluso hay un testigo que lo ve bajar de la camioneta Kangoo el domingo a las 10 de la mañana a comprar el diario. Ahí se seguía la secuencia de la camioneta y ahí la vemos 10:15 pasar. En la cuadra donde es abandonada esta camioneta Kangoo, justo hay una casa musical que tenía cámara. Entonces se puede ver, había un desfasaje de horario en lo que estaba el DVR de la cámara
Entonces se actualizó y se pudo establecer que había un desfasaje de 11 horas 14 minutos en el horario. Entonces eso nos daba que a las 10:18 había pasado la camioneta Kangoo. ¿Y por qué digo que era la de Marisa? Porque se hicieron comparaciones y porque como nosotros pedimos los videos desde el día viernes hasta el lunes, que habían sido hallados los autos, porque no sabíamos cuándo había sido, se siguió viendo y no pasó ninguna otra Kangoo por esa cuadra. Se hicieron comparaciones con la Kangoo que había sido abandonada y se estableció que era la misma camioneta. Media hora después pasó él con su camioneta por los mismos lugares también. También se hizo un cotejo y se estableció que era la misma. En esa cuadra, una de las familias que viven, una de las personas que viven en esa cuadra, justo ese domingo sale a misa a las 10:30, entonces contamos con el testimonio de ella que cuando sale hacia misa, la camioneta estaba ahí abandonada y que incluso, y hasta el lunes, que había sido retirada por la policía. O sea, la camioneta había sido dejada ese día. Ahí es el circuito nuevamente de las cámaras. Tomamos conocimiento que lo habían visto al cruce de calle donde habían dejado la camioneta, al señor Lamonega tirar una bolsa en ese contenedor. Cuando tomamos conocimiento, vamos al contenedor, lo revisamos, no se encuentra nada, pero bueno, nos avisan de la municipalidad que la recolección de basura ya se había realizado en esa zona y que la basura ya estaba en el basural y nos marcaron dónde era que se tiraba. Con el grupo Canes nosotros trabajamos mucho con lo que es perros, en lo que es rastrear a través de la prenda de vestir del imputado, se rastreó en la zona del basural. Y después se hizo un rastrillaje y se encontró en esa zona una vaina percutada con la letra C. Cuando se allanó el domicilio de Claudio Lamonega también se habían secuestrado 3 armas de fuego, ninguna calibre 22, pero sí 3 armas de fuego y se habían encontrado proyectiles con esta marca, que no es una marca común, y también a 70 metros aproximadamente de la casa de Marisa, que viven los padres, se había encontrado otro proyectil de las mismas características. Como les decía, con el grupo Canes se trabajó desde la casa de la víctima. Se le hizo oler a los perros una prenda de vestir del imputado y hicieron todo el recorrido hasta la YPF, que era la YPF que estaba donde estaba el contenedor, y también en la esquina donde había sido abandonada la camioneta. Ahí los perros marcaban un lugar como que había estado el imputado. Y cuando se hizo el recorrido, pero al revés, saliendo de la YPF, los perros agarraron para la comisaría y fueron a los autos, tanto de la víctima como del imputado, y se metieron hasta la reja donde había estado detenido el día anterior Lamonega, que había estado aprendido unas pocas horas. Así que con ello se trabajó mucho. Tomamos conocimiento por un testigo que lo habían visto a Claudio Lamonega el día domingo. Imagínense, no se dormía, y más en un lugar tan chico donde este hecho tuvo mucha connotación, tanto a nivel local como a nivel provincial. Nuestra provincia es una provincia chica y que haya pasado una cosa así era bastante movilizante. Entonces había una necesidad de buscar evidencias y ver quién había sido el autor de este hecho. No podía quedar impune. Y nos avisan que lo habían visto a 6 kilómetros de lo que era el casco urbano, lo habían visto el domingo a las 4:30 de la tarde. Fuimos con el grupo Canes también y nos encontramos que era un canal de riego que tenía aproximadamente 1,5 metros de agua y con el grupo Canes también se rastrea y ellos marcan un sector. Incluso uno de los perros se quiere tirar al agua.
Entonces, ahí justo era época de riego en Sarmiento, donde todos los chacareros riegan, así que se abren los canales. Se pidió al Instituto Provincial del Agua que corte el riego porque bueno, había que desagotar este canal a ver qué había. Tardó aproximadamente 24 horas en desagotarse. Se dejó una consigna policial para evitar cualquier después planteo de que de que alguna nulidad. Entonces se dejó una consigna policial para preservar el lugar y quedó así. Entonces se procedió a hacer un rastrillaje del canal y lo que se encuentra en un primer momento es un celular marca Samsung, color blanco. Se encuentra con la pantalla partida, no tenía batería, no tenía chip, no tenía micromemoria ni tarjeta SIM, solamente era el aparato. Sí se veía el número de email. Lo que se hizo fue preservar, hablamos con el equipo técnico multidisciplinario, con el área de informática. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos recuperar la información que tuviese ese teléfono, todavía no sabíamos que podía ser el de la víctima, y nos dijeron que había que desarmarlo, así que personal de criminalística lo hizo, lo tenía que desarmar y colocarlo en un frasco con alcohol isopropílico, que en la localidad no había, en ninguna farmacia, de las 4 farmacias que había, no había ese alcohol, así que nos dijeron que con alcohol común igual lo podíamos preservar. Se colocó y después con el número de email del teléfono se habían secuestrado cajas de celulares en la casa de Marisa. Y uno de las cajas de un Samsung blanco coincidía el número de email con el teléfono que se había encontrado en el canal. Se le cambió la pantalla y el táctil porque se había roto y se puso en el UFED para sacar toda la información, para que se haga la extracción física y lógica de lo que tenía ese teléfono. Ese teléfono, en ese teléfono lo que se encontró un mensaje de la víctima a las 9:15 del domingo 23 que le mandaba a Claudio Lamonega diciendo que se iba a Comodoro. En realidad ese mensaje se lo automandó Claudio Lamonega para que cuando en su teléfono iba a figurar ese mensaje. Pues mal podía ella irse a Comodoro cuando media hora después andaba él en la camioneta de Marisa Santos. Pero bueno, se pudo recuperar esa información. Lo mismo se pudo recuperar toda la información de los celulares que se encontraron en la casa y de las computadoras también a través del equipo técnico multidisciplinario en el área informática. En la camioneta de él se encontró esta micromemoria. Acá se ve grande, pero en realidad vieron lo que es una micromemoria, chiquitita. Se la encontró y también se le hizo una pericia informática, también sacando la información que tenía la micromemoria. Y figuraba que tenía una carpeta que se llamaba BlackBerry. O sea, los celulares BlackBerry en las micromemorias generan una carpeta para guardar todas las fotos ahí. Entonces, cuando había sido colocada y había sido usada en un BlackBerry 8520, que ese teléfono después se pudo establecer que era el celular que había tenido Marisa antes. Y figuraba esta foto que es el frente de la casa. A su vez, de esa misma micromemoria surgió que había sido utilizada en un Samsung, el mismo Samsung que se encontró en el canal. Y que las últimas fotos que se habían guardado habían sido del sábado 22 de noviembre a las 10 de la noche. Ahí, a través de los informes de Claro, también con el número de email pudimos saber en qué celulares en qué SIM se habían usado esos aparatos. Y era el celular de Marisa. También el GPS del celular Samsung nos dio unas coordenadas que eran las últimas que se habían registrado y esas coordenadas, si uno las ponía en el Google, marcaba la casa de Marisa Santos, el lugar del hecho. O sea que también ahí había sido el último momento donde se había activado el GPS del celular. Volvemos al canal.
Seguimos con el rastrillaje del canal y encontramos un cilindro. Este caño, que también fue preservado y se le realizó una pericia y se pudo establecer que era un silenciador. Se enroscaba el caño de la pistola en ese agujero. Al principio no sabíamos cómo había sido, digamos, el hecho, si se había usado un silenciador, qué había pasado. Entonces fuimos al domicilio. La casa estuvo cerrada aproximadamente 3 meses con una consigna. Yo no la entregué a la casa porque quería estar segura el día que la entregara. Entonces hicimos una pericia sonora en el domicilio, en el lugar del hecho, también a la noche, durante la noche, para ver. La idea era ver si se oía el disparo, ya sea de afuera como adentro de la casa. Todo puede fallar, pero tratemos de que no. Vamos, sí, falló. Vamos a ver si se escucha. Un segundo. Así se escuchaba. Pusimos gente afuera para ver si escuchaban los disparos y gente estábamos adentro. Realmente se escuchaba, retumbaba el tiro, digamos, el disparo. Una vez que obtuvimos nosotros el caño, el cilindro, el silenciador, nunca apareció el arma, nunca apareció la pistola. Conseguimos una pistola de las mismas características, una calibre 22, y lo que hicimos a través de un tornero, se cambió el caño de la pistola que habíamos conseguido tan solo para hacer la pericia. No se reformó el cilindro ni el caño, sino solamente se hizo la rosca en el caño de esa pistola que conseguimos tan solo para hacer la pericia. Incluso en el lugar del hecho, la Monega tomó el recaudo de limpiar y de juntar todas las vainas. No había vainas. Entonces, en un principio también podía llegar a ser un revólver el que había sido utilizado. Aparte de la casa, faltó un revólver. Pero al usar silenciador, solo el silenciador se usa con pistola, sino con el revólver no tiene el mismo efecto. Entonces había sido una pistola. A través del equipo técnico del área de criminalística, que está en Rawson, lo que se hizo fue hacer una pericia acústica. Con el silenciador, primero sin el silenciador y luego con el silenciador. ¿Cómo se escuchaba? ¿Ven la diferencia? O sea, desde la habitación contigua durmiendo no iban a escuchar cuando sea con el silenciador. Y lo mismo, la distancia de disparo fue entre 10 y 50 centímetros. Se hizo con relación a la víctima una autopsia psicológica también a través del equipo técnico multidisciplinario en el área de la psicología forense. Y lo que hace la fuente de información que utiliza el psicólogo forense es todo lo que es testimonios de amigos, de compañeros, de compañeros de trabajo y también lo que es documentación, ya sea del trabajo, de la vida personal. Entonces se hizo una autopsia psicológica con relación a la víctima. Y ahí pudo establecer el psicólogo que Marisa tenía una dependencia económica, tanto con el padre como con la Monega, y que estaban en un estado de vulnerabilidad. Y que incluso ella era una persona de bajo riesgo. Nosotros acá la mayoría somos de alto riesgo por el trabajo que hacemos. Ella era de bajo riesgo. ¿Y esto qué significaba? Que era un alto riesgo para el autor ser descubierto, por lo cual tenía que tener más cuidado al momento de cometer el hecho. Y también se hizo un perfil criminológico a través del psicólogo forense del posible autor.
donde da unas características, teniendo en cuenta, ellos concurrieron a la casa, estuvieron en la casa donde concurrieron los hechos, miraron toda la documentación y se hicieron de la información, y dijeron que el agresor tenía que ser, o podría ser una persona fría, apartadiza, esquemática, planificador. Todas estas características eran las características que después nos dieron los amigos o los conocidos con relación al autor. Incluso se pudo probar que había una mala relación entre Claudio Lamonega con los chicos, y había sido consecuencia, la primera separación había sido consecuencia de esta mala relación con los chicos, y en la actualidad seguía esa mala relación. Nosotros allá tenemos la obligación de hacer un examen mental en hechos graves hacia el imputado. Entonces, como es mental, yo pedí que fuera un forense especializado en psiquiatría. Fue el cuerpo médico forense, que depende de la judicatura, de la localidad de Puerto Madryn. O sea, acá trabajó toda la provincia. En la localidad de Puerto Madryn le hicieron el examen mental al imputado, donde ahí surgió de que era una persona que tenía un criterio utilitario y cosificaba a la mujer, consideraba que todas las mujeres éramos infieles. Incluso en la camioneta de él se encontró un libro que se llamaba Cuento de Mujeres Infieles. Era una persona, sí, los hombres nunca, ¿no? Claro, somos nosotras. Era una persona era psicópata con rasgos paranoides y celotípico. Lo que dijo el psiquiatra, que en realidad era una persona que no tenía temor, entonces creía que podía todo, y lo que filtraba lo emocional, él no sentía. Incluso, que me olvidé, al momento de que ocurre esto de que se encuentran los cuerpos, él le agarra una crisis en el lugar de los hechos y lo llevan al hospital, y la enfermera que declaró en el juicio decía que no condecía al Estado, que se moría porque hacía todo el acting de que le iba a agarrar un ataque al corazón y saturaba bien. Entonces dice, no condecía nunca el estado físico con lo que daban los resultados. Y era también lo que dijo el psiquiatra, que era una persona que tenía un coeficiente intelectual alto. Encontramos dentro de la casa como un diario de Marisa, donde ella escribía sus cosas, y ahí en ese diario surge que había una mala relación con los chicos, y con ella también, en realidad, una violencia psicológica. Ella ponía que Claudio le decía que estaba con ella por comodidad y que no la amaba. Y se hizo una pericia documentológica para ver si era la letra de Marisa, y se confirmó que sí era. En un primer momento, o sea, tanto en el alegato de clausura, desde la Fiscalía sostuvimos que existía una violencia psicológica y una violencia económica hacia Marisa. Obtuvimos un expediente de la exmujer de Claudio Lamonega, que había padecido también esta violencia psicológica y económica. Y tuvimos el testimonio de ella en juicio, y todas las situaciones que ella había padecido fueron las mismas que contaban los testigos con relación a la víctima. Imagínense que acá se exterminó una rama de ese grupo familiar, porque ella era viuda. Así que ahí se exterminó esa rama. En 6 meses nosotros tuvimos que presentar la acusación, y tardó para lo que es allá el sistema en poder hacerse el juicio. Recién empezó en noviembre el juicio oral, pero ya en julio nosotros ya habíamos presentado la acusación. Y en diciembre del 2015 lo condenan a Claudio Norberto Lamonega a la pena de prisión perpetua. No me dieron el femicidio, pero sí fue por alevosía y por el vínculo con relación a Marisa, y agravado por alevosía con relación a los chicos. El 16 de mayo del 2016 la Cámara Penal
que se encuentra en Comodoro Rivadavia, confirmó esta sentencia y el 6 de diciembre del 2016, a 2 años del hecho, fue confirmada por el Superior Tribunal en pleno, no solo la Sala Penal, sino por los 6 miembros del Superior Tribunal. Y como conclusión, en realidad, de lo que fue esta investigación, es la necesidad del trabajo en equipo. Yo saco digamos, como nota, como conclusión, que la única posibilidad de llegar a una investigación con un resultado positivo es trabajar en equipo, con lo que es policía de prevención, policía que es lo que es investigación, el equipo técnico multidisciplinario que tenemos nosotros, el cuerpo médico, criminalística, el grupo CANES, que para mí fue fundamental también. Y esta sentencia se logró, en realidad no tuvimos una prueba directa, fue a través de armar este rompecabezas, a través de indicios, y pudimos llegar a esta condena. Entonces, esta frase es como que me parece que cierra todo lo que fue la investigación. Y muchas gracias. No lo